Ahí está. Ah, Listo. Ok. listo. Bueno, procedo a compartir. Bueno, la idea de esto, como podrán ver, es un Canva y la idea de la actividad inicial es realizar una lluvia de ideas o un mapa mental, como lo quieran decir. Entonces, cuando hablamos de proyecto, que vemos que es la palabrita que está acá en el centro, cuando hablamos de proyecto, ¿qué frases, qué palabras, qué conceptos se nos vienen a la mente? Bueno, yo acá puse clientes, puse producto, pero ¿qué palabras se les viene a la mente cuando hablamos de proyecto? ¿Algún concepto, lo que hemos visto a través de los tres talleres anteriores, para ir más o menos llenando el mapa mental? Si nos pueden ayudar ahí en el chat, por favor. No se les ocurre nada. Bueno, yo vamos a poner una palabra eh, por acá. Algo que yo relaciono con la palabra proyecto podría ser, eh, no sé, mm, problemas. Vimos acerca de lo que son problemas, cómo solucionarlos, ¿verdad? Cómo sobrellevarlos, cómo analizarlos desde un punto de vista objetivo para buscar su solución. Otra palabra que relacionemos con proyecto, que en el chat hay uno, metas, recursos, bienes, servicio, muy bien. Inversión, muy bien, muy bien. Vamos a ponerles todas acá. Inversión, metas, recursos, bienes o servicios. Ok, muy bien. Todas esas palabras van de la mano con lo que es un proyecto. ¿Qué más se nos ocurre que podemos utilizar para este mapa mental? Alguno de los conceptos que hemos visto a través de los talleres, inclusive los mismos temas. Análisis FODA, muy bien. Análisis FODA, excelente. Y qué más que hemos visto a través de capacitaciones. Muy bien. Para ahora nos va a quedar un poquito grande, pero no importa. Voy a capacitaciones, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya nos falta muy poco. Nos falta uno, dos, tres palabritas. Soluciones, muy bien. Soluciones. Ok. Sí, perdón, faltaban cuatro, nos faltan tres ahora. No sé, en algún momento vimos mapa de empatía, fue uno de los conceptos que vimos. ¿Qué más? Vimos eh, segmentos de mercado, una palabrita más y hacíamos un
un pequeño análisis. Tenemos bienes, servicios, recursos, clientes, FOA, soluciones, problemas, mapa de empatía, productos, segmentos de mercado, capacitaciones, metas, inversión. ¿Qué más se les viene a la palabra cuando pensamos en un proyecto? Costos y presupuestos. Muy bien. Ok, entonces acá podemos ver cómo entre todos podemos hacer un mapa mental acerca de lo que es un proyecto, ¿verdad? Un proyecto tiene que tener, o sea, todos los diversos puntos que hay que analizar para realizar un proyecto. Hay que analizar cuáles son los clientes que vamos a buscar que inviertan en nosotros o que llame, o que queremos llegar. Hay que ver los recursos que tenemos o que bien no tenemos y que hay que conseguir. Hay que realizar un análisis FODA para tener un panorama un poquito más amplio de lo que va a ser nuestro proyecto o nuestro emprendedurismo. Inclusive, recordemos que antes de hacer un FODA había que hacer otro análisis, no sé si se acuerdan, que era un análisis político, económico, social y todo lo demás. Son conceptos que deberíamos tomar en consideración. En todo proyecto habrán problemas, claramente hay que saber reconocerlos, hay que saber analizarlos, hay que ver cuál es el nivel de gravedad, su nivel de solución inclusive, para posteriormente buscar soluciones. El mapa de empatía, de verdad, que lo hicimos en uno de los talleres, donde buscábamos como ese panorama ideal, por decirlo así, que deseamos tener con respecto, ya sea con los clientes o al menos con uno mismo, inclusive eh, el producto que vamos a vender, cómo lo vamos a vender, qué vamos a hacer para que el producto se venda, todo lo que tenga que ver con costos y presupuesto, cuánto nos va a costar realizar el producto o toda la obra como tal. Tenemos presupuesto, ¿no? ¿Cómo lo conseguimos? Los segmentos de mercado y, y las capacitaciones, ¿verdad? Que es muy importante constantemente tener capacitaciones. Disculpen. eh, Capacitarse, estos espacios de estos talleres, lo que buscan es eso, ¿verdad? Que ustedes se capaciten, darles un poco de, de criterios, de conceptos que puedan en algún momento utilizar para, por decirlo así, por fin llegar a una meta, a un objetivo final, que es que se desarrolle el proyecto, se desarrolle el emprendedurismo y si ya lo tienen, que pues este crezca aún más, ¿verdad? Entonces, este fue nuestra actividad inicial. Espero que les haya gustado. Espero que haya sido de utilidad y cualquier cosa yo ahora se los paso como una imagen para que tengamos un punto de referencia. Entonces, continúo compartiendo el compañero. Bueno, y muchas gracias por participar, ¿verdad? Eso sí, yo lo agradezco bastante. Antes de hablar de lo que son registros contables, tenemos que dar una pequeña introducción a la contabilidad. No podemos hablar de registros contables si no hablamos de contabilidad. Y vemos que la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa en términos de dinero todo tipo de transacciones y eventos que son en parte, por lo menos de carácter financiero, y lo que se busca es interpretar el resultado de esto. Entonces, este es el concepto básico de la contabilidad, eh, analizar todos los datos que tenemos y a partir de ahí poder interpretarlo de una manera correcta para hacer el respectivo análisis que vayamos a hacer, ¿verdad? Siguiente. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la contabilidad? El objetivo es brindar información útil, ordenada y precisa para tomar decisiones coherentes con base a los objetivos de la compañía o bien la empresa. ¿Cuál es su importancia o por qué la importancia de la contabilidad? Bueno, es el principal medio de comunicación en relación con el impacto financiero de las actividades en una organización. Su producto.
los estados financieros son la base para la toma de decisiones. Y si no aplicamos términos de contabilidad en nuestro proyecto, en nuestro emprendedurismo, muy probablemente tengamos un muy mal manejo de las finanzas y nos vaya un poco mal. Entonces, por ello la importancia de siempre tener la contabilidad muy presente en ese tipo de proyectos y demás. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son algunos de los propósitos de la contabilidad? Tenemos lo que es registrar, clasificar y resumir las operaciones del negocio para poder analizar la información tanto pasada como presente. Es importante analizar, bueno, lo que todo, no solo el presente, ¿verdad?, sino el pasado, porque esto nos da un parámetro de lo que, cómo hemos avanzado, cómo hemos ido a través del tiempo. Segundo punto, que es salvaguardar el activo, que es el patrimonio de los dueños. Si no conocen qué es patrimonio, más adelante se lo vamos a explicar un poco más detallado, ¿verdad? Pero son de los principios de la contabilidad, salvaguardar el patrimonio. Controlar las operaciones y resultados finales para que éste sirva de base orientadora para planes a futuro. Eh, que va muy de la mano con el punto uno, ¿verdad? Si tenemos un análisis del pasado y del presente, pues podemos hacer una estimación de cómo nos va a ir en el futuro o cómo esperaríamos que nos fuera en el futuro con respecto a nuestro proyecto. Y punto número cuatro, que sirve como un comprobante y fuente de información ante terceras personas de acuerdo con lo que la ley determina. Recordemos que bajo algunos principios es importante mantener registros contables por si estamos amparados bajo la ley y la ley nos pide esta información, poder darla y no incurrir en cualquier tipo de ilegalidad como tal. Siguiente. Y bueno, importante, y también antes de hablar de los registros contables, hay que hablar sobre los libros contables. Y el libro contable es un documento donde se registra toda la información económica, contable y financiera de una empresa. Pero estos libros pueden ser en formato de papel o bien en formato digital. Actualmente se trabaja mayormente en formato digital debido al incremento de las tecnologías. Sin embargo, durante mucho tiempo funcionó de forma manual. Ok, antes de toda la era de tecnología, los libros contables se realizaban de forma manual. Era un proceso muy tedioso, había un margen de error muy grande, ¿verdad? Entonces, casi que el formato manual está totalmente obsoleto y desactualizado. Casi que en su gran mayoría todas las empresas lo realizan de forma digital. Pero cuando se está iniciando en un son dos, uno que disculpa. Ah, mira, no, ese detalle sí no lo conocía exactamente, pero más bien muchísimas gracias. Sí, imagínense, en teoría los registros contables manual, insisto, no es algo que se pida mucho. Bueno, vemos que Dinadeco sí lo pide, pero es algo que en gran parte de las empresas se realiza de forma digital. Ahí más bien muchísimas gracias por el dato. Y siguiente, continúa mi compañero. Buenas tardes. Primero, gracias por estar aquí, sacar el tiempo de estar con nosotros. Eh, yo les voy a hablar un poco sobre lo que son específicamente los registros contables. Entonces, los registros contables, ¿qué son? Es un documento que consigna cada movimiento de entrada o salida que involucre los estados contables y el patrimonio de una empresa. O sea, son documentos físicos o digitales. Donde se detallan todas las operaciones dentro de esta. O sea, los registros físicos suelen ser los libros o cuadernos en los que se registran la información de forma manual y los registros digitales se llevan a cabo mediante programas informáticos de contabilidad como Excel, entre otros. Ok. Son de carácter, hay algunos de carácter obligatorio que son aquellos los que exige la ley que deben llevarse a cabo según o sea, redundantemente, según las leyes del país. Y los no obligatorios, que son los que se pueden aplicar para informes personales en cuanto a una empresa. Existen dos, ya sea los estados de flujo de efectivos, el registro de entradas y salidas del dinero en efectivo de la empresa,
y el estado de resultados, que en este libro se registra todos los ingresos de negocios y las transacciones de gastos con el objetivo de medir la rentabilidad del negocio. Es importante que los registros contables eh, suelen contener fecha de la operación, descripción de la operación, cuáles fueron las cuentas afectadas por la operación y cuánto fue el importe de esto. Existen, o sea, algunos registros contables, como menciona eh, doña Lorena, eh, uno o sea, ya sea por cada banco, el libro mayor, el libro diario, existe también el libro de inventarios y de balances. eh, ok. Ok, esto era lo que yo estaba mencionando antes, que eran los datos que deben tener estar presentes en el registro contable, que la fecha del registro, el resultado que dé la anotación contable, las cuentas que intervinieron en la operación, el código y la denominación, los importes registrados a cada cuenta, ya sea cargos o bonos, y por supuesto la descripción de la operación y el importe de este mismo. Obviamente, o sea, la elección del registro contable que debe llevar una empresa depende del tamaño que se tenga, de la actividad y las necesidades específicas que se tengan en esta misma. Es importante aclarar eso. Ok, para entender un poco mejor esos registros contables hay que tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, activos y pasivos, ingresos y gastos, patrimonio, debe y haber y partida doble. Ok, los activos y pasivos son dos de los elementos más fundamentales de la contabilidad, de los registros contables, ya que los activos este es el grupo de cuentas que representa los bienes y derechos adquiridos por la empresa. Eh, Se define el activo como todo aquello que posee la empresa y que dispone para sus actividades comerciales. Ok, existen los activos circulantes y los no circulantes. Los circulantes son los activos que al dinero en efectivo, a todo lo que, o sea, que se puede liquidar o consumir en el plazo de un año. Son el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, los gastos pagados por anticipados, esos son el tipo de activo circulante. El no circulante son aquellos bienes que le pertenecen a la empresa como maquinaria, computadoras o muebles. Es decir, los activos que se pueden liquidar o consumir en un plazo superior a un año, como los ya mencionados, activos intangibles y las inversiones a largo plazo son parte de esto también. Entonces, en cambio, bueno, entonces ahora hablando sobre el pasivo, estos son un grupo de cuentas que representan las obligaciones y las deudas que tiene la empresa con terceras personas e instituciones. Por ejemplo, un crédito o préstamo bancario. Eh, los activos corrientes, tipos de pasivos y tipos de activos funcionan de una forma básicamente igual. Lo único que cambia es si es pasivo o es activo. En el pasivo circulante son las obligaciones que deben ser satisfechas en el plazo de un año, como las cuentas por pagar, los impuestos por pagar y las deudas a corto plazo, como alquiler y demás. Y ya hablando de los pasivos no circulantes, son las obligaciones que pueden ser satisfechas en un plazo superior a un año. Eh, Eso puede ser los bonos a largo plazo y los pasivos por las hipotecas, servicio social o impuestos diferidos y demás. Ok, ahora hablando un poco sobre los ingresos y los gastos, el mano positivo y negativo. Eh, Disculpen. Bueno, los ingresos y gastos son los cambios en el patrimonio neto de una empresa que se producen durante un periodo contable. Los ingresos representan
los incrementos en el patrimonio, o sea, son todos los ingresos de una empresa o persona con la prestación de servicios o la venta de productos u otros conceptos. Mientras que los gastos representan los decrementos en ese patrimonio. Estos gastos son para obtener ingresos o mantener su actividad. El margen positivo y el margen negativo. El margen positivo es sobre si los ingresos son superiores a los gastos. En este caso tenemos un margen positivo, es decir, tenemos unos beneficios, unas ganancias. Y el margen negativo es cuando los gastos son superiores a los ingresos. En este caso tenemos que hemos tenido pérdidas y se le conoce como margen negativo. Ok, hablando un poco ahora sobre el patrimonio, partido doble, debe y el haber. eh, el patrimonio en contabilidad es la presentación de los bienes, derechos y obligaciones de una persona o empresa. Ok, el patrimonio también es la diferencia entre los activos y pasivos de una empresa, digamos. Por ejemplo, está el patrimonio neto, que es la parte del patrimonio que pertenece a los propietarios de la empresa. Ese patrimonio neto se puede incrementar por los ingresos, por las aportaciones de los propietarios y por las reservas que se tengan. Y el resultado del ejercicio, que eso quiere decir que el parte del patrimonio se obtiene por la diferencia entre los ingresos y los gastos durante un periodo contable. Es decir, este resultado fue como lo mencioné anteriormente, puede ser positivo, puede aumentar o puede ser negativo, podemos tener una pérdida. Ok, ahora hablando del debe y el haber. El debe y el haber son los dos lados de una cuenta contable. El debe se sitúa en la parte izquierda de la cuenta y representa los ingresos, aumentos de los activos. Ahora la vamos a ver un poco mejor más adelante el de estos dos. Y mientras que el haber se utiliza para registrar las salidas y entregas de una cuenta, se posiciona al lado derecho de esta. Y por último, la partida doble, que es un método contable que se utiliza para registrar todas las operaciones que se realizan en una empresa en un tiempo determinado. La partida doble habla sobre esto, sobre el debe y el haber, que el haber debe ubicarse a un lado y el debe en otro. Disculpe. La suma de los debe ser igual a la suma de los haberes, lo que garantiza que la ecuación del patrimonio se mantenga de una forma equilibrada. Es importante aclarar que estos conceptos, o sea, son fundamentales para la contabilidad, para los registros contables, ya que permiten registrar y analizar las operaciones económicas y financieras de nuestra empresa. Ok, ahora vamos a realizar asientos contables o asientos de diario, se podría decir. Eh, Tal vez ahí sí me dejas compartir un poco. Vamos a ver. Bueno, tal vez como para ir haciendo una recapitulación, ahí se puede ver la pantalla, sí. Sí, bueno, tal vez como para hacer una recapitulación, tenemos que para un asiento contable, ah, un segundo. Primeramente, yo creo que vamos a ver primero este video que es como un resumen, como para que logren entender un poco más el tema de los asientos contables desde cero. Y luego vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos en el video y lo que han explicado los compañeros anteriormente con una parte práctica. Por favor, me indican ahí en el chat si se escucha Vamos a bien, realizar. si se escucha en el video y si lo logran ver. Sí, sí, se escucha. Ok. Vamos a realizar asientos contables desde cero. Para ello debemos conocer que un asiento contable es la anotación o el registro de las operaciones que realiza una entidad
día tras día. Asimismo, cada asiento contable se realiza a través de dos anotaciones, el debe y el haber. Aquí tengo un modelo básicamente de un asiento contable donde está representado en forma de T y en la mano izquierda está la operación o las operaciones que van a ir registradas en el debe y en la mano derecha que va a ir en el haber. ¿Qué operaciones son? Por ejemplo, traigo estas 6. Cuando la empresa vende mercadería a sus clientes. Segundo, cuando recibe un préstamo del banco. Esta operación también tiene que reflejarse en la contabilidad a través de los asientos contables. Tercero, el pago de sueldo a sus trabajadores. Cuarto, la compra de mercaderías o bienes. Quinto, el pago de los impuestos, ya sea por ejemplo el IGB o la renta. Y sexto, el pago de los servicios públicos como luz, agua, internet, entre otros. Ahora sí, hagamos unos asientos contables sobre los siguientes casos. Primero, préstamo bancario. Una empresa recibe un préstamo del parte del banco BBVA por el valor de 10.000 soles. Entonces, graficamos nuestro asiento contable, debe y haber, y analicemos la primera anotación. Entra o ingresa dinero en la empresa producto del préstamo recibido. Por lo tanto, el primer registro va a ser el dinero por 10.000 soles que va a ingresar, que se consigna en la columna del debe. La segunda anotación o registro es la obligación que nace por el préstamo recibido del banco, que fue por 10.000 soles. Por lo tanto, se genera una deuda con el banco por el valor de 10.000 soles. Aquí nos damos cuenta que la columna del debe y la columna del haber, los importes deben cuadrar. Asimismo, debemos tener en consideración que todo el asiento contable está conformado por todo esto de acá, que marco de rojo, donde la cuenta contable va a ser el dinero y la deuda con el banco. Ahora bien, ¿qué es la cuenta contable? La cuenta contable va a ser el que refleje la naturaleza de la operación. Por ejemplo, está representado en un código y en un nombre. En este caso, la cuenta 10 representa el dinero. La cuenta 12 a la cobranza que tengo con clientes, a la cuenta 20 mercaderías, a la cuenta 33 inmueble, maquinaria y equipo, y así para las demás cuentas. En el plan contable peruano como mínimo se utiliza 5 códigos, pero yo para efectos didácticos he utilizado los primeros 2 dígitos. Y más allá de aprenderte la codificación, lo importante es entender la naturaleza de la operación. Es decir, si yo en el ejemplo anterior recibí un préstamo de parte del BBVA por 10.000 soles, he utilizado la cuenta contable 10 dinero que estoy marcando aquí y la cuenta 45 deuda con bancos o entidades financieras. Esa es la naturaleza de la operación. Ahora bien, el plan contable está estructurado bajo los conceptos de activos y pasivos. ¿Qué son los activos? Son los bienes, los derechos y recursos que cuenta una empresa a una fecha determinada. ¿Cuáles son los bienes? La mercadería, el inmueble, el local, la maquinaria, los equipos de cómputo, los carros. Esos son los bienes. Los recursos es el propio dinero. Los derechos, por ejemplo, es una cobranza pendiente que tengo con un cliente. Y eso es la definición de activos. Y la definición de pasivos van a ser las deudas o obligaciones que tiene una entidad a una fecha determinada. Por ejemplo, deuda por impuestos de IGB o renta que tiene con SUNAT. La deuda con los trabajadores por el sueldo que le debe o por los beneficios sociales como CTS, gratificaciones que le adeuda al trabajador. O la deuda con proveedores. Si compré una mercadería a crédito, tengo una deuda pendiente con mis proveedores. O como vimos en el ejemplo, si me presté un dinero del BBVA, tengo una deuda con el banco o una entidad financiera. Otros libros o en otras páginas web, cuando uno averigua en internet, el término de activo y pasivo lo asocia mucho al dinero. Y básicamente sí tiene algo de razón. ¿Por qué? Los activos van a ser lo que generen a futuro ingresos de dinero. Es decir, si yo tengo que cobrarle a un cliente y este me paga, pues va a hacer que ingrese dinero. Por otro lado, si yo vendo mi mercadería, va a hacer que ingrese dinero a mi compañía. Si yo la maquinaria la utilizo para fabricar un producto y posteriormente voy a venderlo, me va a hacer que yo genere ingresos. Por lo tanto, la definición de activo también va asociado a la generación de ingresos que éste pueda otorgar a la compañía. Y por el contrario, el pasivo va a hacer que salga dinero de la compañía, ya sea para pagar los impuestos, a la deuda a mis trabajadores, a mis proveedores o para pagarle al banco.
Asimismo, para hacer los asientos contables hay que seguir estas reglas, es decir, para los activos, cuando el activo aumente se debe registrar en la columna del debe, y si el activo va a disminuir o desaparecer, se consigna en la columna del haber. Por otro lado, cuando el pasivo aumente se registra en el haber y si el pasivo disminuye va en el debe. Veamos otro caso. La empresa paga el préstamo que le hizo el banco BBVA por el valor de 10.000 soles. Aquí tengo mi formato de cuenta del asiento contable, aquí tengo la regla para las cuentas del activo y acá la regla para las cuentas del pasivo. Entonces, si la empresa paga el préstamo que le hizo el banco, está extinguiéndose la deuda, es decir, el pasivo va a disminuir. Por lo tanto, la primera anotación va a ser la extinción de la deuda con el banco. Aquí está la deuda con el banco, la cuenta 45. Sabemos que es una cuenta del pasivo y la regla dice, si el pasivo disminuye, se registra en el debe. Por lo tanto, 10.000 soles va en el debe. La segunda anotación va a ser que va a salir dinero de la empresa. Por lo tanto, el dinero sabemos que es una cuenta del activo. Y si el activo disminuye porque voy a cancelar esa deuda, el activo disminuye, va registrado en el haber. Por lo tanto, lo registro en el haber. De esta manera el debe y haber cuadran. Siguiendo con otro ejemplo, vamos a ver una compra de mercadería. Dice, una empresa compra mercadería por el valor de 20.000 soles. Aquí tenemos el asiento y la regla para el activo y para el pasivo. Como voy a comprar mercadería, va a ingresar mercadería a mi compañía. Por lo tanto, la primera anotación va a ser el ingreso de esta mercadería a la empresa. Sabemos que es una cuenta del activo, es una cuenta 20. Y dice, si el activo aumenta, se registra en el debe. Por lo tanto, vamos a registrar el valor de 20.000 soles en el debe. La segunda anotación va a ser el aumento de la deuda que tengo ahora con el proveedor o el nacimiento de la deuda que tengo con el proveedor. Por lo tanto, la deuda con el proveedor es la cuenta 42 y sabemos que es una cuenta del pasivo. Si el pasivo aumenta, se registra en el haber. Por lo tanto, ahí se consigna los 20.000 soles. De esta manera hemos hecho un asiento usando cuentas contables, códigos contables y vemos que el debe y el haber cuadran. En el caso siguiente dice, la empresa paga la deuda de 20.000 soles a su proveedor por la compra de mercadería. La primera anotación es que se va a extinguir o desaparecer la deuda con el proveedor. Por lo tanto, la deuda con el proveedor es una cuenta 42 y es una cuenta del pasivo. Si el pasivo disminuye, se registra en el debe. Por lo tanto, lo registramos los 20.000 ahí. Para yo pagar la deuda tengo que desprenderme de dinero, por lo tanto utilizo la cuenta 10 de dinero y si el dinero disminuye, siendo el dinero una cuenta del activo, disminuye, se va a registrar en el haber, por lo tanto registro los 20.000 soles en el haber. Bueno, por el momento estos 4 casos nos han ayudado a entender de forma inicial o básica el cómo hacer los asientos contables. Pues eso sería todo, muchas gracias. Daniel, no te escuchas. Bueno, que eso sería el video, es como un breve resumen tal vez de lo que queremos realizar en este momento y tal vez elaborar con la parte práctica. Ahora les estoy enseñando el análisis T, que es tal vez como lo que hizo él y, y se puede ver, por ejemplo, aquí tenemos un activo, vemos que el activo siempre va positivo en la parte del debe y va negativo en la parte del haber. En la parte de un pasivo tenemos el debe que disminuye y en el haber aumenta. Por su parte el patrimonio disminuye en el debe y aumenta en el haber. Tenemos los ingresos que disminuyen en el debe y aumentan en el haber y tenemos los gastos y costos que aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Es tal vez un poco complicado verlo así y demás, pero ya cuando lo hagamos en la parte práctica lo puedan entender un poco mejor. Voy a compartir la parte práctica.
Por favor, ahí me regalan un minuto. Oh. Aquí como para volver otra vez también a mencionarlo, vemos esto, podríamos decir que es un asiento como tal. Vemos que hay que poner el nombre de la cuenta. En el debe se anotan todo lo que es cargar, debitar, adeudar, o sea, y en el haber es todo lo que es abonar y acreditar. Podemos ver que dice cantidad abonada, podemos entenderlo como cargo en el debe y en el haber lo podemos entender como un abono. También entendemos que esto suma al debe y esto suma al haber. O sea, todo esto va a sumar y todo esto va a sumar de este lado y al final se restan y da un saldo. Como lo mencioné ahora en una presentación, tenemos que un activo igual en el debe aumenta y en el haber disminuye. Entender que es como lo que la empresa tiene por cobrar, el efectivo y demás, esos serían como los activos. En la parte de pasivo, el debe disminuye y en el haber aumenta y lo podemos entender como lo que debe por pagar, o sea, lo que tiene que pagar la empresa. Luego tenemos el capital, que es igual, en el debe disminuye y en el haber aumenta. Tenemos los ingresos, que en el debe disminuye y en el haber aumenta. Y tenemos los gastos, que en el debe aumenta y en el haber disminuye. Como podemos ver, los únicos que cambian el debe y el haber es el activo y los gastos. Como podemos ver, los dos tienen que el debe aumenta y en el haber disminuye. Ahora tal vez como para pasar a la parte práctica. Ok, tenemos esta información. Primero que todo, tenemos esta tabla que aquí nos menciona, por ejemplo, que tenemos el asiento 1, tenemos el asiento 2, tenemos el asiento 3 y así sucesivamente hasta el asiento 9. Entonces, la idea es que nosotros pasemos esta información a un asiento de diario y eso sería con la ayuda de ustedes. Entonces, ¿cómo tiene que ir un asiento? Primero que todo, un asiento tiene que ir de la siguiente manera. Tenemos fecha, desglose. ¿Qué es el desglose? Es donde se detalla qué es. Como podemos ver, tenemos el desglose aquí, entendemos que tenemos caja y que tenemos ventas. Entonces, tal vez alguien quiera abrir el micrófono y decirme cómo iría este primer asiento contable. Ah, y que siempre los asientos contables tienen que llevar la fecha del día que se hace. Súper importante. No sé, alguien ahí que quiera colaborar, ayudar en actividad, que me diga cómo este asiento iría puesto aquí. No, no. Vea que hay 9 asientos y somos 4. Entonces, para ver si por lo menos alguna participa. Bueno, primeramente voy a hacer este. Entonces, tenemos que desglose, tenemos que la caja es un activo. Entonces vamos a poner caja. Y esto dice que caja tiene 1000 en el haber. Y luego tenemos que las ventas son 1000 en el haber. Ok. Esto está mal aquí. Siempre la idea es que el asiento de diario, su saldo siempre sea 0. Porque todo lo que
todo lo que entra tiene que, o sea, todo lo que entra tiene que salir, por decirlo de alguna forma. Entonces, vamos a ver el siguiente, a ver si ya alguna está y nos quiera colaborar. ¿Cómo iría este? No, nadie. Tal vez Giorgiani pueda decir este, no sé. O Víctor, alguno que quieran ahí. Bueno, primeramente sería poner en la parte del desglose, ¿verdad? Bueno, la fecha, importantísimo. No la tenemos, Bueno, pero pongamos de fecha 20 de enero esto es del 2022. sí, y bueno, en el desglose pondríamos, en la parte de activo pondríamos mercancías y en la parte de abajo pondríamos prácticamente proveedores, ¿verdad? Vemos que en la parte del debe tendrían que ir los 500 y en la parte del haber los 500 restantes para que esto nos dé cero. Un segundo. Dale, dale. Pues esto dijo que sigue aquí, eso es ya Ujú. el saldo final da cero. Iríamos con el tercero. Iríamos con el tercero. Este dice que son rodados y un pagaré a pagar. Vamos 02 de febrero del 2022. Ok. Tenemos que como desglose tenemos rodados, que lo podemos entender como un activo, y el pagaré a pagar, que lo podemos comprender como un pasivo. Ya, como se muestra aquí, tenemos que el debe son 10,000 y el pagaré es un haber de 10,000 igual. Espérense un segundo que esto ya... Listo, vamos con el cuarto asiento. Ya, alguien ahí que quiera ayudar con el cuarto, ¿no? Bueno, si hay alguien ahí, nada más se desmutea y me avisa. O incluso por el chat, si Sí, alguno quiere participar, no hay ningún problema. un segundo. Ok, tenemos aquí como en desglose que tenemos alquileres perdidos, que en el debe son 500. Luego tenemos que en la caja disminuye el activo, son 500. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Cómo podríamos interpretar este asiento? Tenemos que, perdemos aquí lo dice, alquileres perdidos, perdemos, o sea, estamos perdiendo 500 dólares. Entonces estos 500 dólares disminuyen. Estos 500 dólares van a disminuir en nuestra caja, o sea, en nuestros ingresos. Por eso es que está aquí el activo disminuye, en este caso. Como lo pueden ver en nosotros, el activo más bien aumenta. Pero en este caso, el activo disminuye por lo mismo, porque estamos teniendo una pérdida. Ok, iríamos con el quinto. Recuerden siempre, hay que poner la fecha
Y aquí en el desglose va caja, que tiene un debe de 5.000. Y tenemos ventas que tiene un haber de 5.000 igual. Ahí está. Me pasé. Pasé un 0. Luego iríamos con el sexto asiento. En este caso igual, siempre recordar poner la fecha. En el desglose en detallar, en este caso es una caja que tiene 5.000 al debe. Y tenemos ventas que son 5.000 al haber. En el desglose, en este caso tenemos que la caja, es un activo que aumenta. Entonces ponemos caja, desglose, activo. Dice que debe 4.55. Tenemos ventas que debe, digo, que tiene un haber de 4.55 igual. Vamos a hacer estos 7 nada más, mejor. Ok. Tal vez como para entenderlo un poco más, preparé otros asientos son como más como preguntas. Aquí sí me gustaría que participaran, que alguien realmente les agradecería bastante que participaran en este. En este caso, realice los siguientes asientos contables. En este caso ya nos dan la fecha y nos mencionan, se compraron materiales para preparar velas en 4.000 a crédito. Entonces, ¿cómo harían este asiento contable? ¿A alguna se le ocurre? Ahí aunque sea, si lo quieren poner en el chat o todo, no ocupan desmutearse. Aunque me digan. Tal vez vamos poniendo la fecha. Dice que fue el 2 del 11 del 2022. En este caso, ¿cuál sería el nombre de la cuenta? ¿Alguna ahí se le ocurre alguna? Sí, gastos. Yo lo pondría más bien como mercadería, porque si se compraron materiales para preparar velas, la pondría como mercadería. Mercadería. Entonces, mercadería, ¿en qué iría? ¿En el debe o en el haber? No sé si Mayan estaba diciendo esos 40.000 para el debe. Ok, sí, sí, iría en el debe. Entonces, iría en el debe aquí. Entonces, dice que se compraron materiales para preparar las velas en 40.000 a crédito. Ok, eso sería pago de mercadería a crédito. Entonces, sería en el haber. Ok, pasaríamos al segundo. No sé si tal vez como consulta, ¿verdad? No sé si van entendiendo o algo por el estilo, si tal vez quieren que repasemos algún punto, algo que no hayan comprendido bien, o algo que quieran retomar. Bueno, Mayan sí va entendiendo. No sé, ¿alguien más?
Sí, porfa, si alguna no está entendiendo algo, cualquier cosa, lo que sea, por favor, pregúntenos para tratar Ok, de un segundo. ayudarles. Ok, ahora pasemos con... Ahora pasemos con el segundo. Dice, el 2 del 12 del 2022 se pagaron los servicios públicos del mes por 35,000. Entonces, sabemos que la fecha es el 2 del 12 del 22, del 12 del 22. ¿Cuáles serían el nombre de las cuentas? Creo que en el pasado habíamos hecho uno parecido. A ver, ¿dónde está? No, creo que no. Vamos a ver. No. Pero bueno, después a ver esto. Tenemos nombre de la cuenta. ¿Alguien se le ocurre algún nombre de la cuenta? Eh, servicios públicos. Ah, bueno, bueno, sí. Entonces sería como servicios públicos. En este caso los va en el debe. Y tenemos caja. Esto aquí tal vez sí también poner caja, porque estamos despachando dinero para comprar algo. Aquí estamos despachando dinero para pagar los servicios públicos. Entonces, igual aquí irían los 35 que gastamos para pagar. Entonces, ahora iríamos con el tercero. Dice el tercero que el 20 del 12 del 2022 se compró de contado materiales para hacer botellas decoradas por 20,000. Ok. Entonces, 20 del 12 del 22. Ponemos fecha, siempre hay que poner la fecha. Aquí podemos poner mercadería igual. Aquí podemos poner caja. ¿En qué iría el debe y en qué iría en el haber aquí en este caso? Ok, usted diría 20,000 en el debe, sí, tal como hizo Maya. Y 20,000 en el haber para la caja. Exacto. Bueno, eso sería así como una breve explicación de cómo realizar asientos de diario. Ahí quedo atento a cualquier consulta que tengan en este tema, algo que quieran repasar, algún concepto, algo por el estilo, no sé. Sí, bueno, tal vez reforzando mucho lo que decía el compañero, digamos, esos asientos contables que hicimos ahorita, esos contables como lo quieran ver, realmente lo hicimos como de forma muy introductoria. Vimos que cuáles eran como los aspectos más importantes que debemos tener a la hora de realizar un asiento contable, que vimos que era la fecha, que siempre debe estar la fecha, tanto de la entrada o de la salida, como debe de haber. Eso es súper importante, siempre tener la descripción de lo que de lo que se está haciendo, si hay un pago de deudas, si hay un pago de alquiler, si hay un pago de salarios, si hay un ingreso por venta de productos, si hay ingreso de activos, o sea, se ingresa una computadora, un mueble o algo así. Entonces, digamos, sí entender, permiso, sí entender que netamente estamos viendo esto como forma muy introductoria para ya posteriormente, porque, bueno, hay un segundo taller y es el último, y es igual sobre registros contables, veremos este mismo tema. Entonces, ahorita lo que queremos es como sentar las bases para lo que será el segundo taller. Si de verdad no entienden, sí sería útil que nos digan, porque si no en el segundo taller, pues sí vamos a ver algo un poquito más avanzado tal vez, y tampoco lo vamos a entender. Entonces, tanto, yo les voy a, bueno, vamos a pasarles el video para que lo vuelvan a ver. Creo que el video lo explica muy, muy bien. Y igual los ejemplos que dio el compañero siento que están bastante bien, pero sí necesitamos saber si por A o por B no lo están entendiendo o siente que estamos redundando en lo mismo o si en algún momento lo vieron diferente. Tal vez nos ayudaría un poco de explicarles mejor, ¿verdad? Pero básicamente
para realizar un asiento contable siempre se tiene que poner la fecha, descripción y el saldo al final tiene que dar 0. Esto como una introducción a lo que son realizar asientos contables. Obviamente ya cuando se vaya a realizar un asiento con muchísimo más detalles, obviamente va a haber una disminución o un aumento, o sea, o va a haber ganancia o va a haber pérdida, pero netamente estamos como explicando la base de todo. Entonces, si de verdad tienen alguna duda, si quedaron así en blanco y no entendieron nada de lo que hicimos, por favor aclararlo para intentar resolver. Que la idea acá es que pues, todos aprendamos, ¿verdad? No sé si tal vez quieran ver más ejemplos o quieran hacer o quieran hacer otro. Ahí tal vez como para mencionar y destacar un poco, ya estos asientos sí son muy sencillos, o sea, tienden siempre a que el saldo final de 0, que es como la idea, pero a veces uno no, cuando hace el asiento no, en la vida real uno no paga todo el mismo día o tal vez va pagando de aparte, cosas así, esto es, a veces sí sobran los saldos, tal vez sí sobran los saldos, pero por darle un ejemplo, a fin de mes siempre tiene que quedar en 0 todo. O sea, siempre tiene que haber, el debe y el haber siempre tiene que finalizar en 0. O mensual, trimestral, como lo tiendan a hacer dependiendo. No sé si vemos más ejemplos o así están bien. Por favor me lo indican ahí en el chat. Sin vergüenza, no pasa nada. Ok, Maya, muchas gracias. Bueno, ustedes supongo que no quieren ver más ejemplos. No sé si continuamos con la presentación. Ok, ahora vamos a explicar la actividad de extra clase. Un segundo. Ok. La cual va a ser un análisis de activos y pasivos. No sé si me dejas compartir un momento para enseñarles el instructivo de la tarea. Bueno, de la actividad extra clase, mejor. Ok. Tenemos que como actividad extra clase, el participante deberá realizar un análisis con base a los conocimientos dados en la clase sobre dónde van ubicados algunos conceptos referentes al tema de pasivos y activos. Aquí nosotros detallamos una lista de algunos componentes, como es una computadora, pagar sueldos, deuda con el banco, compra mercancías, pago de impuesto y una empresa logra vender un producto. O sea, esto sería una venta en palabras más sencillas. Para ello, los participantes se les adjunta un cuadro donde podrán ubicar en cada casilla lo que consideren sea un pasivo o un activo y los productos deben de ser enviados en formato Word o PDF mediante el correo electrónico que está aquí o por el chat o si prefieren por si prefieren por privado a las personas, a nosotros tres, a Daniel, a Víctor, a Georgiana, a cualquiera de los tres les pueden enviar la actividad extra clase. Tiene como fecha de entrega el sábado de la próxima semana. Y aquí estaría detallado. Serían 3 para cada uno, o sea, serían 3 activos y 3 pasivos. Nosotros les vamos a enviar la tarea en formato Word, entonces nada más ustedes van completando
qué consideran ustedes que es un activo y qué consideran de esto que es un pasivo. Sería la actividad extra clase. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a la actividad extra clase. No, nadie tiene ninguna duda con actividad extra clase. Ok, entendido. Aquí, bueno, Diriabel mencionó que sí, otra presentación. Bueno, tal vez podríamos mencionar 3 ejemplos más. Vamos a ver, vamos a hacer 3 ejemplos más. Entonces, denme un segundo nada más. Para ver qué podemos poner como ejemplos. Iría a ver si correcto, digamos, nosotros le vamos a pasar un documento donde están los puntos que queremos que ustedes analicen si realmente es un activo o es un pasivo. O sea, ya están los puntos ahí, ya está el cuadrito, entonces es únicamente que ustedes los acomoden conforme a lo que vimos y lo que creen que es un activo y lo que creen que es un pasivo. Ok. Voy a compartir esto. Y bueno, aquí tenemos el primero, tal vez como para volverlo a repasar. Siempre recuerden, hay que poner la fecha. En este caso, bueno, aquí no viene la fecha indicada. Entonces, pongamos aquí la fecha del día de hoy, por darles un ejemplo. Bueno, la fecha de hace 5 porque es lo que hice aquí. Y aquí pongamos la fecha del día de hoy. Siempre la descripción, ¿verdad? Que es detallar, bueno, que es detallar qué es. Dice que compramos a un proveedor una mercancía por un valor de 200 por $250 y unos días después se lo pagamos a través del banco, esto es hacer el asiento de la compra como el del pago. Okay. Pues tenemos que descripción aquí es mercancía que va en el debe y tenemos la caja que es como vamos a pagar, entonces iría en el haber. Aquí. Tal como mencionamos en el saldo, eso, ese es el debe menos el haber y daría 0. Entonces, hagamos este segundo. Este segundo sí me gustaría que tal vez alguna me quiera ayudar, quiera participar en este. Tenemos la fecha y el saldo. Aquí, bueno, en este caso tenemos que la fecha es el 10 del 12 del 2022. ¿Qué iría en la descripción? Ah, alguien ahí me puede decir tal vez como qué pondrían ustedes en la descripción para este asiento. Dice, el día 10 del 12 del 2022 se realiza una compra al proveedor de $121. Bueno,
Sí, bueno, la compra vamos aquí, la compra de artículos de cocina al proveedor de $121. Vamos aquí, artículos de cocina. Entre comillas, pongámosle mercancía. En este caso iría en el debe o en el haber, los 121. No, y en el debe, sí, los 121. Y aquí iría caja. Que irían en el haber. Entonces igual, el debe menos el haber, y es el saldo final. De igual forma, les puedo pasar estos ejemplos en limpio y demás, y tal vez con otros montos y otras descripciones para que ustedes los puedan trabajar y no quedaron claros con el tema. No sería como actividad de esta clase, sino sería como algún material adicional por si lo quieren elaborar. Continuamos con la presentación. Bueno, ya esto sería el final de la presentación. Este taller sí no es muy grande porque el tema lo vamos a dividir en dos, que sería también para el siguiente. O sea, sí les agradecería bastante su participación en el próximo, que sería dentro de 15 días. De igual forma, un sábado a las 4 de la tarde. Nada más antes de retirarnos, recordarles llenar el formulario sobre los comentarios sobre la sesión. Ya les voy a pasar el enlace. Y favor, muy importante, poner el nombre acá, ahorita acá en el chat. Ahí les coloqué el enlace por el Zoom. Igual se los voy a colocar. Igual les voy a colocar el enlace en el grupo de WhatsApp. Mm. Muy importante, de verdad, si tienen alguna duda con respecto a lo que vimos ahorita o inclusive consideran que podríamos ver otro tema sugerido por ustedes, por favor háganoslo saber para ya la siguiente sesión tenerlo previsto y pues analizarlo, ¿verdad? Si Insisto, algún tema de contabilidad que quieran abordar o algo parecido para el próximo taller, nada más nos lo comunican ahí por el grupo de WhatsApp o nos lo mencionan ahí al privado, o si saben en este momento que como que quieren abordar, nos lo pueden decir para nosotros preparar el material que sea un poco más útil para ustedes de alguna forma. sí. Recordarles nada más llenar el formulario sobre la sesión y colocar sus nombres completos para pasar asistencia. Hola, chiquillos, ¿me permiten? Sí, Claro, adelante. Vea, cuando nosotros hemos brindado capacitación contable a las diferentes asociaciones, no solo las de desarrollo, siempre hemos comenzado como por casa. O sea, preguntamos, ponga usted un monto de cuánto ingresa a su casa en promedio mensual. Entonces la gente dice 300, 350, 400. Entonces a partir de ahí empezamos el asiento de apertura con el saldo inicial de 400, un ejemplo. Y empezamos a desglosar compra de alimentos, con pago de luz, pago de agua, pago de esto, pago de lo otro, hasta llegar a cero. Lo que estamos viendo hoy, bueno, yo sí lo entiendo, yo soy técnico contable,
pero sí algunas compañeras me pusieron en el privado que no entendían ni papa. Y yo las comprendo porque está un poquillo avanzado, aunque está sencillo lo que ustedes están explicando. Por ejemplo, digamos, cuando nosotros llevamos contabilidad, lo vemos solo en la parte de folios, de cuentas por folio, para hacer cerrar las cuentas por folio en cero. Pero en la vida real, usted, digamos, abre un libro, qué sé yo, Dinadeco, por ejemplo, digamos, gira, por ejemplo, 3 millones de colones. Entonces, a partir de ahí, usted tiene que empezar a desglosar y hay un montón de información que se exige, que no se está viendo acá. Entonces, tal vez para que lo tomen en cuenta, por ejemplo, que hay que poner número de factura, que hay que poner el número de acta. Eso en cualquier organización, porque yo llevo también cooperativas y llevo asociaciones 218 y en todas exigen exactamente lo mismo. Yo en empresa en realidad no he trabajado, solamente con el INEC, cuando fue lo del censo y me lo pedían exactamente igual que como se lleva en las otras organizaciones, muy, muy exageradamente detallado. Porque, por ejemplo, digamos, en esta compra de artículos de cocina, yo no sé qué artículos de cocina, si Sí. son insumos para cocinar o si son equipos o qué cosa. Entonces, los asientos tienen que ser exageradamente descriptivos porque a la hora de una auditoría, eso es lo que atacan. Sí, ¿Qué digamos, compró? ¿Cuándo lo nosotros, compró? ¿Por qué lo compró? nosotros en este caso intentamos como utilizar ejemplos muy básicos y no tan específicos para que no se les complicara bastante, pero sí, igual nosotros hicimos la consulta a ver si alguno tiene alguna duda y demás. Entendemos que tal vez les cueste un poco la participación, pero ahí si no entendieron, tal vez en el próximo taller podamos abordarlo un poco más y tal vez un poco más detallado, porque digamos, hay bueno, en la mayoría de los asientos, en este caso sabemos que existe el IVA, cuando a veces se hacen compras, hay también que agregar el IVA y demás. Tal No, no. vez, tal vez podamos agregar para el próximo taller un estado de resultados y podamos tratar como lo que usted nos menciona de los ingresos mensuales que pueda tener un hogar y lo podamos hacer como un estado de resultados, que es tal vez como detallar los gastos, detallar los ingresos y demás. No sé qué les parece a los demás y no sé qué le parece a usted, doña Lorena. Por mí no hay problema, yo me acomodo lo Y que ustedes cualquier, y bueno, presenten, no, no hay problema. y cualquier tema que quieran abordar ustedes de contabilidad y demás, como todos los talleres están hechos para que ustedes tengan algún conocimiento y nosotros ayudarles también. Y no, muy bien, de verdad, muchísimas Sí, gracias más por... bien, muchas gracias, doña Lorena. Recordarles también, Dino, nada más eso ahí, que llenen el formulario y demás, y que nos mencionen ahí si quieren tratar algún tema en específico, ¿no? Otra cosa, yo creo que nosotros no tenemos el número de cédula de ustedes, y para crear Certificados. los certificados sí ocupamos el número de cédula. Entonces, no sé si tal vez lo puedan escribir aquí en el chat para poder agregarlos a la lista ya, y ya que realmente ustedes, bueno, 4 eran, ya se salió una, son como los que más han estado participando en el taller. Entonces, si pudieran darnos el número de cédula, sería perfecto para poder ir armando los Certificados. certificados. Ellos mismos pasos de allí. Ya estarían los tres. Serán los tres, muchas gracias Sí, muchísimas gracias, pasen muy buenas noches por y un participar. excelente fin de semana. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí hoy, de verdad. Que la pasen Igual, bien feliz el fin fin de de semana. semana.